Buenas, Dios me les bendiga y les guarde. Estamos nuevamente por aquí, los saludamos, le damos un fraternal abrazo a cada uno de ustedes. Se les ama, se les quiere mucho. Y esta palabra que llega a cada uno de ustedes en sus corazones, y vamos a estar leyendo en Salmo 16 al 6. Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay más para bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros, en toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. Jehová es mi porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y la hermosa la heredad que me ha tocado. Alabado sea tu nombre, Señor. Te adoramos y te exaltamos. Te damos la gloria, la honra. Tenemos un Padre maravilloso, un Padre precioso. Es a ti te debemos todo, Señor. Gracias, Señor, por tantas misericordias, por tu gran amor, porque estamos vivos, porque nuestros ojos se abrieron, Señor, porque estamos en tus caminos, porque nos has traído, Señor, a tu luz, Señor, que ha sido lo mejor es conocerte, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo que llena nuestras vidas, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás aquí con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Los dejo con su pastor Pedro Silva. Dios me le bendiga. Un abrazo. Bien, nuevamente estamos aquí, gozosos de poderles saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos los que nos reportan audiencia de las diferentes partes del mundo. Que Dios les bendiga poderosamente. Celebramos no solamente el Día del Señor, sino la oportunidad que Dios nos concede de poder predicar una vez más la gloriosa y maravillosa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Saludamos a los hijos que nos ven desde las diferentes latitudes y que nos envían sus salutaciones y también nos sostienen con sus oraciones. Que Dios les bendiga poderosamente, y aquellos que nos permiten entrar a sus hogares a través de este medio, que Dios les bendiga. Quiera el Señor Dios Todopoderoso que en el día de hoy su vida sea edificada y fortalecida por la gracia y el poder de nuestro Dios. Bien, hoy traje como meditación un pasaje que por lo demás para mí es significativo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 9 al 12, dice las Sagradas Escrituras, y quiero leerlo en la nueva traducción viviente, dice así la palabra del Señor. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no le conoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por esta palabra, la cual pedimos que santifiques en nuestros corazones. Hoy nuevamente pedimos la asistencia de tu buen Espíritu para que alumbre, oh Señor, los ojos de nuestro entendimiento. Permite, oh Dios, que tu palabra corte como espada de dos filos, que penetre hasta partir el alma, que pueda discernir las intenciones del corazón y traer a luz, Señor, todo lo que hay en nuestro interior para producir los cambios que tú demandas. Padre, hoy establecemos nuevamente el reino de los cielos en cada lugar donde esta palabra llega, y mientras establece tu reino,
Decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, se suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, gozo y alegría en lugar de tristeza. Pues donde está, Señor, tu espíritu hay libertad. Y tu pueblo dice, amén, amén y amén. Bien, hemos titulado el tema de hoy, convierte el rechazo en poder espiritual. Qué bueno sería que cada situación que para nosotros fuese traumática la pudiéramos convertir en una estrategia, en un arma para poder potenciar cada uno de los dones que Dios nos dio. Pues esto es lo que precisamente nos afanaremos o nos encargaremos en el día de hoy, de tomar una cosa que produce tanto dolor en el corazón como es el rechazo. Me llamó la atención que leyendo algo acerca de esto, algunos psicólogos han hecho experimentos bien particulares, bien interesantes sobre cómo el dolor que produce el rechazo puede afectar a las personas. Y se descubrió que con unos placebos que le dieron, que son pastillas que en teoría la persona no sabe que la está tomando, pero que no tiene ningún valor, se le dieron para poder sobreponerse a recuerdos de rechazo del pasado, y algunos sencillamente no pudieron de alguna manera validar el recuerdo del pasado como algo que le estuviese ocurriendo en el tiempo presente. Tal es las heridas que produce el rechazo, que aún gente que ha pasado años de la experiencia traumática la recuerda y le produce tanto dolor que sencillamente se pierden la compostura, pierden su bienestar y pues por supuesto es mejor olvidar las cosas malas del pasado. Pero bueno, cualquier causa de rechazo va a afectar nuestra relación con Dios. No importa el tamaño de esa dificultad, afecta a nuestra familia, nos afecta en nuestra relación con nuestros hermanos, también con aquellas personas con las cuales nos relacionamos a diario. Es muy difícil hablar plenamente del rechazo o del poder del rechazo, sus orígenes y cómo esto afecta la manera de concretar nuestra realidad, sino que muchas veces trastorna nuestros planes, boicotea todos nuestros propósitos, objetivos, y muchas veces nos lleva en una dirección en la que perdemos la brújula divina y sencillamente nos atascamos, porque tal es la realidad de lo que produce el rechazo en el corazón de los hombres y de las mujeres, que muchas veces es difícil lidiar con ellas. Hoy quiero hablar sobre la bendición que podría representar para una persona capitalizar una experiencia de rechazo para beneficio y gloria del nombre del Señor, y para desarrollar áreas en nuestra vida que nos limitan, que nos paralizan y que de alguna manera nos desvían del propósito eterno del Señor. El pasaje que nos ocupa en el día de hoy nos habla en el Evangelio de Juan, en su inicio del capítulo 1, como la expresión de Dios, que es el Verbo encarnado, es decir, Jesús, había venido a la tierra a redimir a su pueblo. Y aunque parezca sorprendente, y lo es, dice este pasaje que Jesús, quien se presenta a sí mismo como la luz del mundo, vino al mismo mundo que él había creado, dice esta versión, pero el mundo no le conoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. ¿Se imagina usted tener niños pequeños que los ama con un amor extrañable? Sería capaz de dar su vida por ellos, y que al mismo tiempo podría encontrarse con la triste realidad de que esos muchachos no quieran nada con usted, que rechacen sus abrazos, sus besos,
sus gestos de amor y de afecto, y que encima de eso se pongan a llorar. Yo creo que esta experiencia la hemos experimentado como padres en muchas oportunidades, pero el caso concreto de Jesús plasmado en este pasaje demuestra que ni el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne, aquel que dio su vida por ti y por mí, sufrió no solamente un rechazo, sino el peor de todos los rechazos que podría enfrentar cualquier ser humano. Y es el rechazo de aquello que había él creado con sus propias manos. Era su mismo pueblo, sus ancestros, representando lo mejor de Dios y que le estaban dando a Jesús en el tiempo de su venida sobre la tierra, nada más y nada menos que las espaldas mismas, rechazando el mensaje del evangelio, rechazando el mensaje de salvación, el mensaje de redención, el mensaje de esperanza. Y sigue diciendo en nuestro pasaje: pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, que el rechazo a que fue objeto Jesús fue la oportunidad divina para convertir una experiencia desagradable del Creador hacia sus criaturas como en una oportunidad para redimir no solamente a los del pueblo judío que creyeran en él, sino a todo aquel que le recibiera y creyera en él, es decir, a nosotros los gentiles. Pero en la Escritura encontramos muchísimos ejemplos. La historia bíblica está llena de ejemplos de personas que fueron rechazados, pero que convirtieron sus rechazos en grandes éxitos divinos. Y es que la habilidad de poder reinterpretar según los ojos de Dios nuestras experiencias de rechazo son una oportunidad del cielo para que podamos cumplir los propósitos de Dios. Y en la Escritura quiero solamente señalar 5 ejemplos muy breves, porque no nos va a dar tiempo de poder hablar de todo esto. 5 ejemplos de personas que fueron rechazadas, que fueron personas íntegras. Escuche, porque cuando una persona rechaza a un malhechor, a un ladrón, a un violador, a un mentiroso, quizás uno dice, bueno, tengo suficiente argumento para decir no quiero nada con esa persona. Pero se imagina José, uno de los hijos de Jacob, un muchacho pulcro, temeroso de Dios, pero que dice la Escritura, y quiero solamente citar el pasaje solo para que usted lo pueda leer después con calma, en Génesis 37, verso 4 y el verso 28, que sus propios hermanos no solamente lo rechazaban por envidiosos, sino que además de eso, dice la Escritura, él fue vendido como esclavo a una caravana de madianitas. ¿Se imagina no solamente ser rechazado por su familia, sino ser vendido como un esclavo? Y encontramos esas situaciones dolorosas en el hogar, donde sencillamente no entendemos por qué nos ocurren las cosas. De la historia de José entendemos que cuando hay situaciones en nuestra vida de rechazo, aún de nuestra propia familia, descubrimos que es un propósito de Dios para nosotros y que quizás el rechazo es la preparación de Dios para un propósito mucho mayor. Fue el caso de José, que se convirtió en el segundo después de Faraón, y a través de este acto injusto, de este acto de rechazo de su familia, se convirtió en el salvador de una nación completa, proveyendo el Señor los medios, los recursos, la inteligencia y la sabiduría para que un joven que había sido rechazado por su propia familia se convirtiera en el salvador también de su familia y de de 2 grandes naciones y todos los que habitaban en el tiempo de José. El segundo ejemplo que podemos hablar de una persona rechazada es el caso de Moisés. Fue escondido durante algún tiempo y dice la Escritura que el faraón había
mandado u ordenado que fueran muertos todos los niños varones de los hebreos. Pero Moisés fue puesto en una canasta, fue rescatado por la hija de Faraón, fue criado en el temor de Dios porque su misma mamá lo crió como una nodriza. Pero dice la Escritura que llegó un tiempo donde él despertó ante la realidad que era hebreo, que era israelita. Y cuando quiso convertirse en el paladín, convertirse en el libertador del pueblo de Israel, dice la Escritura que su misma nación le rechazó y por tanto tuvo que huir lejos de ellos. Fue 40 años después que Dios se le presentó en una zarza, y cuando Dios le dio la orden de devolverse a Egipto, el pueblo de Israel no le aceptaba. ¿Se imagina eso? No solamente no le aceptaron, sino que se levantaron en el desierto en contra de ese glorioso, maravilloso libertador. No solamente eso, le criticaron su propia familia. María y Aarón le criticaron a causa de una mujer cusita, es decir, porque buscó una mujer de color. ¿Se imagina? El hombre que hablaba cara a cara con Dios tuvo que enfrentar el rechazo de su familia, el rechazo de los líderes, el rechazo de su pueblo, y Dios le dio la fortaleza de convertirse en un hombre realmente extraordinario, según lo que dice la Escritura, que nunca más alguien como él se levantó en medio del pueblo de Israel. David es otro ejemplo. Dios había rechazado a Saúl porque se había rebelado contra la voluntad de Dios a través de una instrucción dada por el profeta Samuel. Pero dice la Escritura que a pesar de todas las desavenencias y a pesar de todos los riesgos que significaba ungir a otro rey por encima de Saúl, dice la Escritura que Samuel fue hasta allá, le derramó el aceite de la unción sobre él, pero sus hermanos no le agradó lo que había hecho el profeta. Ellos pensaban de que no podía un pequeño muchacho, lo menospreciaron, y no solamente se olvidaron de la unción que estaba sobre él, sino que aún su propio padre no lo tomaba en cuenta. Era el mandadero. Y sin embargo, vemos a un hombre que se levanta en contra de ser ignorado por su propia familia, ser perseguido después por el rey Saúl para matarlo, y que no obstante, en medio de la oposición familiar y la oposición gubernamental, por encima de toda esa dificultad, nunca la unción de Dios se vio invalidada porque lo ignoraban, porque lo despreciaban o lo perseguían. Yo vine para decirte de parte del Señor que cada ejemplo que estamos tocando en el día de hoy es un ejemplo acerca de cómo puedes tú convertir el rechazo en una potencialidad de tu vida. En primer lugar, vemos que José usó el rechazo como una oportunidad mayor para su propósito, que fue el vehículo para llevarlo a una cosa que era más grande de sus expectativas. Número 2, Moisés vino a ser llamado como líder en medio de su pueblo, pero que aunque no fue aceptado por los líderes, aunque no fue aceptado por su pueblo, la unción que Dios y el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida no necesariamente tiene que gozar de aceptación humana. Es decir, que cada vez que Dios señale desde el cielo una asignación para tu vida, ten por seguro que vas a tener oposición humana. Es más, deberíamos gozarnos y alegrarnos cuando se levanta la oposición, porque eso es evidencia de que Dios nos está preparando para cosas maravillosamente grandes. David no perdió la unción porque le fue rechazada la familiaridad, ni siquiera la venia del rey Saúl. Pero también encontramos a otro profeta llamado Jeremías, que dicen los teólogos que es considerado uno de los profetas mayores. Este hombre no solamente fue rechazado por su pueblo, fue puesto en el cepo,
lo lanzaron a una cisterna donde el barro casi que le ahogaba. Fue perseguido por todos los reyes. Y sin embargo, a pesar de que estaba en la soledad, Jeremías nos enseña que aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Que la soledad humana no significa la ausencia de Dios en medio de tu necesidad y en medio de tu rechazo. Que no importa que la gente te rechace, pero si Dios ha señalado y te ha dado una asignación divina, puedes estar seguro y segura que Dios está contigo. Pero Jesús es la cúspide, es el extremo de lo que puede significar para una persona ser rechazado. ¿Se imagina? En Isaías 53, verso 3 dice la Escritura: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sabe? Este maravilloso capítulo del libro de Isaías, capítulo 53, comienza diciendo que le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. No habría de haber en él nada agradable. Y siendo él el Cordero perfecto, yo me puedo imaginar la personalidad magnética de Jesús, la belleza no solamente espiritual, sino también física de él. ¿Sabe? Los corderos tipificaban el sacrificio para satisfacer una demanda divina, pero Jesús fue señalado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era perfecto, desde la mollera de su cabeza hasta la planta de sus pies. Seguramente tendría una personalidad atrayente, magnífica. Despertaba la admiración, la envidia y la persecución de todos sus adversarios. Pero dice la Escritura que fue rechazado de la manera más grotesca. Es como lo leíamos en nuestro pasaje en el día de hoy con la Nueva Traducción Viviente. Él había hecho el mundo y sin embargo, dice la Escritura, pero el mundo no le conoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos, hasta el pueblo de Israel, lo rechazaron. Sus hermanos quisieron sacarlo de los predios de su lugar de nacimiento porque sentían vergüenza de Jesús. En una ocasión dijeron algunos de ellos, de sus hermanos: está fuera de sí, está loco. ¿Se imagina el Hijo de Dios con una sabiduría como nadie jamás la ha podido tener y ser rechazado precisamente porque tenía palabras y tiene palabras y tendrá palabras de vida eterna? Jesús fue rechazado por ese mundo que había sido creado. No le conoció, dice la Escritura. Y su propio pueblo hasta lo rechazaron. ¿Tú has sido rechazado alguna vez? Yo me imagino que sí. Dicen que hay etapas y procesos en la vida de una persona. Y comienzan a veces los rechazos en la edad prenatal. Imagínense eso, cuando estamos en el vientre de nuestras madres. Los niños pueden sufrir rechazo cuando aún están en el vientre. Ellos son seres espirituales, pueden percibir los problemas emocionales de una madre y sentir cuando ellos son deseados o rechazados. Hay mujeres que quedaron embarazadas por diferentes motivos: violaciones, actos de incesto, adulterio, fornicación o sexo no deseado. Así que una persona podría desde muy pequeño, en el vientre de su madre, comenzar a sentir el dolor de no ser bienvenido. Pero también en la niñez, cuando no nos proveen la atención que necesitamos por parte de nuestros padres, especialmente por la madre.
cuando somos adoptados o cuando tenemos o podríamos tener impedimentos físicos, cuando nos comparan con nuestros hermanos, cuando hay una falta de interés para que alguien nos pueda escuchar, cuando nos dicen palabras hirientes de parte de los padres o familia, cuando nos abusan física, emocional y espiritualmente, cuando hay falta de amor, falta de halagos o falta de caricias, cuando sencillamente quieren dominarnos a través de la fuerza y de la violencia, cuando nos abandonan los padres, cuando tenemos que enfrentar una separación familiar por causa de infidelidad de alguno de los padres en el hogar. Estas cosas producen dolor y muchas veces estas heridas se han mantenido y se mantienen durante años en el corazón. El rechazo en la edad adolescente no es menos dolorosa. El exceso de disciplina, el abuso mental, físico y sexual, la presión por parte de los padres a través de los sobornos para mejorar en la escuela, cuando nos avergüenzan o hemos sido avergonzados delante de personas que no son del núcleo familiar y nos comparan con otros muchachos de otro lugar o de otras familias, cuando hay pobreza en el hogar, cuando sencillamente hay sobrecargos de trabajo, cuando muchos jóvenes tienen que salir en edades muy tempranas a buscar trabajo porque hay tanta miseria y tanta hambre. Y los jóvenes se sienten rechazados porque ven que otros jóvenes viven vidas normales. Cuando hay padres dominantes, cuando nos presionan más allá de las habilidades que uno naturalmente posee. Y los padres tienen expectativas más grandes de lo que realmente uno tiene desarrollado hasta ese momento. Pero también hay rechazos en la edad adulta. Cuando hay un embarazo en un hijo, cuando hay un aborto que no se planifica, cuando no hay la habilidad para poder lidiar con el menosprecio, cuando hay vergüenza por un complejo físico, por ejemplo, una persona que tartamudee o una persona que sea tímida y que se convierte en el hazmerreír de la familia, eso es una forma de rechazo. Cuando hay desastre financiero y uno fracasa en una empresa y todos te lo sacan en cara. Cuando nos aíslan de la familia y somos enviados a un lugar que no queremos estar, como una abuela o un tío o un familiar lejano. Este rechazo se expresa cuando no tenemos la habilidad de podernos expresar, de abrir nuestro corazón y decir cómo nos sentimos. Pero ¿qué podríamos decir también del matrimonio? Cuando hay infidelidad, cuando muere uno de los cónyuges, cuando hay una crueldad mental, física y sexual por parte de uno de los cónyuges, cuando hay la inhabilidad de tener hijos y el hombre o la mujer meten en una presión como que si la responsabilidad de procrear estuviese en control de uno. ¿Sabe? Todas esas cosas producen dolor en el corazón. Y la gran pregunta es, ¿podrá una persona siendo rechazada en diferentes áreas de su vida poderse levantar, poderse superar ante todos los desafíos que significa que te digan, no sirves, no lo podrás hacer, no tienes la educación, no tienes la juventud, no tienes la fuerza, no tienes las relaciones, no tienes el dinero, no tienes el momento tuyo? ¿Quién podría decirlo? Dios usó, escucha, aquí es donde viene la buena noticia. Por eso debemos convertir el rechazo en poder espiritual. Dios usó personas rechazadas como José, Moisés, David, Jeremías y al mismo Hijo de Dios, Jesús, para cumplir sus propósitos y sus planes. Jesús nos demostró que el rechazo humano, es decir, lo que la gente puede ver malo en ti, no va a quitar el valor ni el plan que Dios tiene para nosotros.
El que alguien no crea en ti, el que alguien no apueste por ti, no significa que se va a invalidar el plan de Dios para tu vida, ni que tú hayas perdido valor como persona. Dios te sigue amando, Dios te sigue apoyando y te sigue animando a que tú te levantes y creas el depósito, el buen depósito que Dios ha puesto dentro de ti. ¿Qué podría decir? Por ejemplo, que esto no se trata de inteligencia nuestra, no se trata de habilidad, no se trata de nuestros dones, ni siquiera de nuestros talentos, sino precisamente de la gracia, de la fe y de la redención de Dios. Esa es la buena noticia. Mira lo que dice 1 Corintios 1, verso 26 al 29. Escúchalo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. ¿Saben? No hay muchos sabios. Escucha. Según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La noticia de esto es, o la interpretación de esto es, que entre menos competente tú te sientas, te tengo una buena noticia. Eres la materia prima para que Dios glorifique su nombre a través de ti. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas más difíciles con la que tenemos que lidiar nosotros los seres humanos es con la vanagloria, la arrogancia, la vanidad, que creemos que porque Dios nos da una palabra, nos creemos que somos los profetas de la humanidad, o porque tenemos una posición en la iglesia, creemos que nos lo estamos comiendo el mundo completo. Pero no, Dios escoge lo vil, lo menospreciado, lo que no es sabio en el mundo, y Dios hace que esa materia prima pueda avergonzar a lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Encontramos, por ejemplo, en el linaje de David, en el linaje del Mesías Salvador, a una Rahab que era cananea de Jericó. ¿Sabe? Era prostituta. Y esta mujer se casó con Salmón, que fue el padre de Booz. Él ligó la genealogía de Jesús, y a través de esta mujer que creyó a Dios más que muchos creyentes quizás en este tiempo, se convirtió en parte del linaje divino, porque ella creyó al Señor y ella no vio su prestigio, su pasado, su historia reciente como un impedimento para cumplir los propósitos de Dios. Consideremos también a Ruth, la moabita, que era un pueblo excluido de la asamblea de los israelitas, pero que al quedar viuda y regresar al pueblo de Israel, acompañando a su suegra como un acto de bondad, de fidelidad, Dios la premia casándose con Booz, quien fue la bisabuela del rey David. Consideremos también a Betsabé, que fue la mujer de Urías y que quedó viuda porque David asesinó a su esposo, pero que finalmente la tomó como mujer y que se convirtió, a pesar de que estaba relacionada con los hititas, en la madre de Salomón. ¿Se imagina eso? Todos nosotros no merecíamos más que la muerte y la condenación. Y sin embargo, la Escritura nos dice que todos somos llamados hijos de Dios. A todos los que recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y muchos, desde un punto de vista humano, quizás ni merezcan ser llamados hijos de Dios. Asesinos,
corruptos, hombres mentirosos, mujeres desleales, pero que por la gracia de Dios el perdón les alcanzó. Por la gracia de Dios sus pecados fueron borrados y Dios tomó cada una de sus maldades y sepultó en lo profundo del mar todas sus iniquidades para nunca jamás acordarse de ellas. Hoy yo quiero invitarte a que no te rechaces a ti mismo, ya que eres hijo de Dios. Hoy necesitamos mirar hacia nosotros mismos y considerar si hay algo de rechazo en nuestros corazones y buscar la ayuda en Dios para liberarnos de ese espíritu que atormenta, que enferma, que retrasa, que desvía la vida del creyente. Síntomas del rechazo en uno mismo tiene que ver con la persona en su intimidad. Cuando tenemos baja autoestima, cuando sentimos complejos de inferioridad e inseguridad, cuando nos sentimos inadecuados, cuando tenemos la mayor del tiempo lo capitalizamos en tristeza y luto, cuando nos condenamos por todo lo malo que hacemos y decimos que no servimos para nada, cuando no tenemos la habilidad de comunicarnos con otras personas, cuando tenemos temores de toda clase y fobias de todo tipo, cuando estamos llenos de ansiedad, preocupación y depresión, cuando somos negativos, pesimistas y criticones, cuando tenemos pérdida de identidad y preferimos la soledad, podemos estar casi seguros que estamos ante una persona que está sufriendo a causa del rechazo. Las personas rechazadas son propensas a sentir orgullo, egoísmo, altanería y arrogancia. Son posesivas y manipuladoras y a menudo demuestran inmadurez en lo emocional. Son personas propensas a buscar la perfección para lograr la aceptación de los demás. Pero hoy por la gracia de Dios rompemos con esa maldición. Hoy por la gracia de Dios nos liberamos de ese espíritu de rechazo. Y abrazamos la gracia de Dios, y abrazamos la misericordia de Dios, y abrazamos la fe redentora del Salvador. Hoy necesitamos no solamente no rechazarnos a nosotros mismos, porque somos el pueblo de Dios, el pueblo que Dios señaló para ser sus hijos, sino que no debemos tampoco rechazar la vida de otras personas. La Escritura dice en Proverbios 14:21, peca el que menosprecia a su prójimo. Cuando rechazamos a los demás por ser pobres, por no pensar como nosotros, por tener otro estatus económico, por no tener nuestro nivel de educación, por no estar dentro ni de nuestra afiliación, ni siquiera dentro de nuestro contexto, estamos menospreciando a un ser humano que quizás, al igual que David, al igual que Moisés, al igual que José, al igual que Jesús, tenían una asignación poderosa, maravillosa, extraordinaria, trascendente. Y no podemos entonces rechazar, porque estaríamos abortando los propósitos de Dios para esa persona. Finalmente, el versículo 12 de nuestro texto, y con esto termino, dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. No abandones tus sueños. No abandones el llamado de Dios para tu vida. Mantente firme hasta el final. Y cuando tú comiences entonces a abrazar los sueños de Dios para tu vida, que cuando comiencen a rechazar cómo tú piensas, qué tú dices, cómo tú vistes, con las personas con las que tú te relacionas, pero que tú sabes que lo estás haciendo en el propósito eterno de Dios, entonces recordarás esta palabra. José fue rechazado, David fue rechazado, Moisés fue rechazado, Jeremías fue rechazado, Jesús fue rechazado.
Aún el mismo Job fue rechazado por su familia y por sus amigos, fue menospreciado. Pero Dios convirtió el rechazo en la vida de Job y en la vida de todos estos hombres y mujeres en un ejemplo a seguir. Hoy yo quiero invitarte que allí donde estás puedas abrazar la gracia, la fe y la redención de Cristo. Me encanta esto. ¿Sabes por qué? Porque cuando todo el mundo nos rechaza, cuando todo el mundo no cree en nosotros, Dios nunca deja de creer en ti. ¿Sabes? Me gustó una canción, y ya con esto termino, que escuché esta mañana. Y yo nunca lo había visto de esta manera. Y era una canción cantada en relación a Judas. Y más o menos la letra decía algo así, palabras más, palabras menos. Decía: Judas, tú pudiste haber tomado la decisión no de vender al maestro, sino cómo responder ante tu pecado. Y sabe, yo me puse a pensar que es verdad, porque a pesar de que Pedro no le vendió, le negó, pero se arrepintió. Seguramente Judas pudo arrepentirse y seguramente la gracia de Dios le hubiese alcanzado. Había alguien que tenía que venderle porque escrito estaba, pero no tenía por qué morir de la manera que lo hizo. Hoy nosotros podemos cambiar el curso de nuestra vida, sepultando todas las palabras hirientes que recibimos de jóvenes a través de nuestros líderes, a través de nuestros padres o de nuestras familias. Según lo que dice la Escritura: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Hay personas que te han dicho frontalmente que eres un fracasado, que no sirves para nada, que no vas a llegar a ningún lugar. Hoy es la oportunidad para convertir esas palabras hirientes en una catapulta, a ver, ¿cómo lo diría? En un combustible para lanzarte como una espada, para lanzarte como una flecha, que nada ni nadie lo pueda detener. Hoy yo quiero invitarte a que le pongas al Señor todas esas situaciones de rechazo en tu vida y perdones a todos aquellos que no han creído en ti y que de alguna manera violentaron emocional, espiritual y físicamente. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración: Señor, yo he creído en ti y vengo con un corazón hambriento de ti. Sé que algunos o muchos no han creído en lo que tú puedes hacer, en lo que tú estás haciendo y en lo que tú harás en mi vida. Pero hoy vengo a ti para sepultar también todos los recuerdos que me han hecho daño, que me han torturado, heridas del pasado que no me he podido sacudir, pero que hoy las entrego en tus manos eternas. Hoy bendigo a aquel que me maldijo. Hoy oro a favor de aquel que me ha aborrecido. Y yo declaro que soy libre, que soy tu hijo y que activo por la fe la gracia, la fe y la redención que tú has prometido para mi vida. La recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Allí donde estás, quiero orar a Dios a favor de ti. Padre, en el nombre de Jesús bendigo cada hombre y cada mujer que en esta hora, Señor, ha escuchado esta palabra. Si ha sentido el rechazo, si ha sentido el dolor, Señor, como tú sabes muy bien
como lo experimentaste por aquel pueblo al que tú viniste a salvar y según el cual dice tu palabra, ellos te rechazaron. Pero a todos los que recibieron, a los que creen en tu nombre, le diste el poder de ser hechos hijos y al ser hijos, herederos de todas tus promesas. Por ellos oro en esta hora, pidiendo, Señor, que se activen todas las riquezas reservadas a los hijos. Envía consuelo, envía paz, envía liberación, envía gozo, envía alegría. Permite que a partir de este momento, Señor, los cielos se abran y que tú comiences a manifestarte en estas personas, en estos amados hijos, de una manera extraordinaria y sobrenatural. Les bendigo por la autoridad que ha dado a ministros y a pastores, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, gracias. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de este medio. Quiera el Señor Dios Todopoderoso que nos podamos ver hasta una siguiente oportunidad. Recuerden orar por estos humildes siervos y Dios mediante podernos encontrar en muy poco tiempo otra vez. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Saludamos a los pastores leales en Venezuela, a los colmenares, los castellanos y todos los pastores que forman parte de nuestra red ministerial. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y hasta una siguiente oportunidad. Dios mediante. Bendiciones.